Hola, ¿qué tal? Encantada de que estéis por aquí. Mi nombre es María y en esta ocasión este es el primer vídeo de la colección de sistemas y señales. En este vídeo no voy a resolver ningún ejercicio específico, lo que quiero es tratar todos los conceptos de sistemas y señales de manera muy general para que arméis en vuestra cabeza pues la vista de helicóptero de la asignatura y cuando escuchéis la palabra convolución, transformada, señal, escalón, por lo menos sin saber al 100% lo que es, pero lo ubiquéis y sepáis cuál es el objetivo y la necesidad de hacer esa operación matemática. Entonces creo que es un vídeo bastante útil. Bueno, esta asignatura de sistemas y señales es 100% de telecomunicaciones, pero no es exclusiva. También la van a ver alumnos de ingeniería aeronáutica, aeroespacial, naval, puede que también ingeniería de biomedicina o todas esas ingenierías relacionadas con temas de la salud, que sabéis que vais a tratar la ingeniería de todos esos aparatos que hay en los hospitales que al final están haciendo una comunicación entre lo que es el paciente y un médico. Entonces están recibiendo una señal y estamos hablando de un sistema. Bueno, en todas esas ingenierías, todos esos estudiantes, bienvenidos al canal. Si no le conocíais, espero poder ayudaros en más asignaturas. Me ayudáis mucho dándole like, compartiendo el vídeo. Espero poder ayudaros a que aprobéis la asignatura con una buena nota. Y bueno, dicho esto, os cuento un poco el libro de referencia con el que voy a tratar todos los vídeos, os lo dejo por aquí. Los ejercicios que voy a ir poniendo no salen al 100% de este libro, pero sí el aire que le voy a dar a la asignatura y a los conceptos es en ese libro. Probablemente vuestro profesor también use ese libro como referencia para tratar la asignatura. Los ejercicios que voy a hacer salen, alguno a lo mejor sale de ese libro, otros salen de exámenes que hice yo en su momento, exámenes de alumnos que me acaban pasando, ejercicios que me invento yo porque me parece interesante reforzar algún tipo de concepto que queda en el aire, así que es un poco de todo. Y bueno, también os quiero comentar que ya sé que cada universidad le da como un matiz a la asignatura. Yo pues todos los conceptos que salen, si alguna vez hay algún concepto que le podemos llamar de dos formas diferentes, intento explicarlo de esas dos maneras diferentes y darle esos dos nombres para que os sea más fácil pues amoldaros a este contenido y poder ayudaros. Entonces es algo un poco más neutro, no voy a tirar, por ejemplo, cuando hay variables discretas o bueno, no sé, que en algunos sitios aparece una N, en otros una M, bueno, pues ese tipo de cosas yo voy a intentar tenerlo en cuenta para que os sea fácil este contenido y os pueda ayudar. Y un poco dicho todo esto, pues ya sí que voy a empezar y voy a empezar contándoos lo que es una señal. Una señal, lo tengo aquí escrito, me va a informar sobre cómo se comporta un fenómeno. Ese fenómeno puede ser una tensión, una intensidad, la voz, la señal de Bluetooth. Cuando yo enciendo el aparato del aire acondicionado con el mando, que le tengo ahí arriba, pues al aparato del aire acondicionado le está llegando una señal. No vamos a estudiar lo que es la tensión, ni la intensidad, ni la señal de Bluetooth, sino una señal genérica. Y cualquier señal de ese tipo lo vamos a representar con una función matemática, ¿vale? Entonces de eso va a ir esta asignatura de modelar señales con las matemáticas, de manera matemática. Y esa señal, que también puede ser pues una temperatura, una humedad, va a tener al menos una variable independiente. Pues el ejemplo más sencillo es hablar de la voz en función del tiempo y en el eje Y, por ejemplo, puede ser el volumen. Según una persona hable más alto o más bajo, pues ya tenemos ahí representada la señal de la voz. Todo esto que he hecho, si matemáticamente vemos una expresión matemática, pues para modelarlo, pues ahí tenemos nuestra señal. Puede ser una voz, tensión, intensidad. Lo que sí es muy importante distinguir dos tipos de señales. Esta que acabo de pintar sería una señal continua porque está en función del tiempo y para todos los valores de t vamos a tener un valor de volumen. En el valor de 1 segundo, de 2 segundos, pero en medio también para todos los valores del tiempo vamos a tener un
número correspondiente, una señal, algo. Sin embargo, hay otro tipo de señales que no ocurre esto y son las señales discretas. Una señal que es discreta va a ser una función, pero va a ser en función de n y esa n solo va a poder tomar números enteros. Esto es muy útil en estudios demográficos de población, en el tema digital. Digamos que la vida real ocurre de manera continua, pero ya siempre que nos metemos en la parte digital, pues es más común hacer una señal discreta. Entonces, en una señal discreta, por ejemplo, podemos ver el número de personas que mueren pues en 10 años. Pues empezamos, por ejemplo, en 1990, 1991 y aquí pues el número de personas que mueren. De tal modo que todo lo que va a ser la variable independiente va a tomar valores enteros. ¿Qué pasa? Que muchas veces la matemática relacionada con una señal discreta, a ser números enteros, a ser sumatorios y todo eso, es un poquito más difícil que la matemática de una señal continua que estamos más habituados. Hay muchas universidades que deciden dividir la asignatura de sistemas y señales en dos, en una para cosas continuas y en otra en que ven los mismos conceptos pero aplicado a señales discretas, de tal modo que la matemática cambia cuando son los mismos conceptos. Yo todos los conceptos los voy a intentar explicar tanto para continuo como para discreto. Si hablamos de la energía que tiene una señal o la potencia, pues ya veremos que la fórmula de la energía y de la potencia va a ser diferente cuando tratamos una señal continua que cuando tratamos una señal discreta. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Que sepáis que hay dos tipos de señales. A lo mejor vuestra asignatura en vuestra universidad no es tan importante, en vuestra ingeniería, la asignatura de sistemas y señales, y en la misma asignatura pues os van mezclando los dos conceptos. No tiene por qué haber, pues como he dicho antes, dos asignaturas, una para continua y otra para discreta. Y un poco dicho esto, ahora os voy a comentar lo que sería un sistema. Bueno, pues el sistema es muy sencillo representarlo, por ejemplo, como un cuadrado. Un sistema sería un aparato y en ese aparato van a tener una entrada y una salida. Y lo que va a hacer el sistema es modificar o alterar la entrada para conseguir una salida diferente. A lo mejor lo que quiere hacer el sistema es aumentar la amplitud de la entrada, pues tendríamos un sistema que pues aumenta la amplitud de la entrada, hace que si lo que entra es esto, la salida sería esto, pues hace la amplitud más grande. O hace un desplazamiento, si hacemos esto, la entrada sería así, pues el desplazamiento que hace puede ser, por ejemplo, hacia abajo. Y hace el mismo dibujo, pero hacia abajo. O qué más, desplazamiento en el tiempo, o alguna modificación que haga respecto de la señal de entrada. Vamos a tener una señal que va a entrar al sistema y una señal que va a salir del sistema y va a modificar el paso de la señal por el sistema. Y luego hay algo así importante y es que hay sistemas que van a modificar la señal de entrada de acuerdo a los valores de salida y al valor, por ejemplo, a un valor externo. Si yo la entrada la modifico en función de lo que sale y en función de la temperatura externa, pues le estoy dando información a la entrada sobre la salida. Entonces este tipo de sistemas que son muy habituales se llama de retroalimentación. Si de pronto quiero tener que la temperatura de una habitación sea de 25 grados y de pronto está todo regulado así y de pronto hace muchísimo calor, pues ese sensor que hay en la salida le está dando una información a la entrada y le está diciendo, oye, enfría más este sistema. Entonces ese sistema recibe una información que no solamente va a depender de la señal que entra, sino que va a depender pues, de otros factores. En la retroalimentación o el reajuste, que puede ocurrir mucho, pues, por ejemplo, en procesos químicos o el combustible de salida y muchas cosas que iremos viendo. Bueno, ya tenemos claro lo que es un sistema, lo que son las señales.
Y respecto a las señales, pues vamos a estudiar, como he dicho antes, la potencia, la energía, los cambios que puede haber de la variable independiente, cómo calcular el periodo, porque cuando hay una señal periódica, vamos a ver cómo podemos calcular ese periodo, va a ser diferente para una señal discreta que para una señal continua. Y también en este vídeo quiero introducir un poco lo que son las señales más importantes. Hay ciertas señales que se van a repetir y que muchas veces se da por hecho que las tenemos que manejar. Entonces es muy importante la señal delta de Dirac. La señal delta de Dirac o impulso, vuelvo a decir los dos nombres, delta de Dirac o la señal impulso. Esta señal es común tanto en continuo como en discreto y simplemente es una señal que en el eje en cero, en el punto de cero, tiene un impulso hacia arriba. Se representa como este símbolo respecto de t, o también se puede representar como ese símbolo respecto de n, porque cuando hacemos señales discretas, como va a ir en función de n, siempre la nomenclatura es ponerla entre corchetes, y cuando estamos en el tiempo continuo va entre paréntesis y la t, ¿vale? Esa señal es muy típica, aparece mucho, es un impulso respecto 0, y todos los demás valores de tiempo o de n son 0, y en el 0 la señal vale 1. Cuando t es igual a 0, delta de Dirac es igual a 1. Para t diferente de 0, delta de Dirac es igual a 0, ¿vale? Y también podemos escribirlo analógicamente respecto a la parte discreta. Bueno, esa señal es así. Luego cuando vemos t desplazamientos a la izquierda o a la derecha, viene a ser lo mismo, pero ese delta de Dirac se puede desplazar. Si ponemos delta de Dirac de t menos 7, sería un desplazamiento hacia la derecha de en 7, hacemos el delta de Dirac, que ya lo iremos viendo. O si ponemos un 8 delante del delta de Dirac, sería que la amplitud es 8. Entonces vamos a ir jugando con la señal básica, pero claro, tenemos que saber lo que es un delta de Dirac y vamos a ir jugando con esa señal y formando pues las que se nos vayan diciendo, ¿vale? Otra señal importante es la señal escalón, y la señal escalón, como suele aparecer mucho, pues se representa con la U. Puede ser la U en función de t para el caso de señales continuas, o la U en función de L para variables discretas. Si tenemos aquí nuestro eje, para el caso de continuo, esa señal escalón representada con la U sería que todos los valores de 0 en adelante van a valer 1, y cuando es la parte negativa es 0, es una señal escalón, y aquí muchas veces se pone como puntos suspensivos porque no hay. ¿Cómo podemos representar U de t? Sería para t mayor o igual que 0, U de t es igual a 1, y cuando t es menor que 0, U de t es igual a 0, ¿vale? Que es muy sencillo verlo con el escalón. Lo mismo, pero en el caso de valores discretos tendríamos ese escalón puesto, pero como con impulsos de delta de Dirac. Sería como de 0, 1, 2, 3, 4, todo un escalón, pero lleno de impulsos para los valores enteros de n, y también lo podemos escribir. Más señales, pues sería, si hablamos de señal rampa, una señal rampa es tan sencillo pues como ver pues la típica rampa en función de t, o una rampa con valores discretos sería pues con flechas para cada valor entero que van poco a poco creciendo. En el caso de la señal rampa no hay ninguna nomenclatura, como en el caso de la U el escalón y el delta de Dirac la letra esa. Pero bueno, está bien que las sepáis. Otras señales también que creo que es importante, que os van a dar soltura y que sale mucho, es una señal o una expresión matemática que es cuando es e elevado a por t, siendo a número real, porque a es igual a un número real,
Entonces tenemos la expresión esta si a es mayor que 0 o e elevado a at si a es menor que 0. Entonces cuando a es mayor que 0, rápidamente se nos tiene que venir a la cabeza pues una gráfica como esta, donde cuando la t en este punto es igual a 0, la señal tiene un valor de 1. Esto rápidamente lo tenemos como que ver visualmente, ¿vale? Es una señal exponencial y cuando el exponente es negativo, esa a es negativa, pues queda claro que vamos a tener que ir poco a poco decreciendo. Bueno, también tiene parte negativa y siempre aquí va a volver a ser 0 porque cuando la t vale 0, la señal toma el valor de 1. Hago esa referencia de que la a es un número real, porque imaginaros que esa a fuera una j, un número imaginario, fuera e elevado a j por at. Si es un número complejo, puro, pues tenemos que asociarlo con la relación de Euler y tenéis que saber que esto va a tener una parte real, que es la parte de coseno por at, más una parte imaginaria, que sería j por el seno de at. Veis que tiene la parte imaginaria y la parte real. Y al final, si lo queréis dibujar, pues la parte real sería una onda cosenoidal y la parte imaginaria una onda con forma de seno. No hay más. No es exponencial con la j, no implica la señal exponencial que hemos dibujado antes. El tema es cuando el exponencial que tiene la e tiene una parte real y una parte imaginaria. J más R por T. En este caso va a haber una mezcla en el exponencial porque va a tener una parte, es un exponencial real, que sería E por RT, por un exponencial de JAT con parte imaginaria. Lo podemos escribir como ERT por la parte real, que sería coseno de AT más J por el seno de AT. ¿Y cómo vamos a representar eso? Si queréis representar la parte real, que sería ERT por el coseno de AT, todos sabéis lo que sería un coseno. Un coseno empezaría justo aquí, pero al estar multiplicado por ese exponencial, en el caso de que R sea mayor que 0, va a hacer que esa onda de coseno que he dibujado no se mantenga constante, sino que la vamos a ir haciendo cada vez más grande. Va a ser como exponencial la envolvente, pero lo de dentro de la envolvente va a ser con forma de, coseno que empieza aquí arriba. Le dibujo un poco seno. Vale, digamos que sería coseno, un coseno que va creciendo. Si esa R fuera menor que 0, sería un coseno, pero que cada vez se va haciendo más pequeño. Esa envolvente poco a poco se va haciendo más pequeño. En el caso que queramos representar la parte real, si fuera la parte imaginaria, pues sería lo mismo, con una onda por dentro con forma sinusoidal que nos atendemos a la parte real de ese exponencial y vemos si va a ser una sinusoidal que va a ir amortiguándose, en el caso este verde, que va cada vez más pequeño, o que va a ir creciendo. Y esto ocurre también mucho en el caso de las ondas magnéticas. Entonces, que sepáis reconocer estos tres tipos de señales exponenciales que he dicho. Cuando el exponente de la e es real, pues sin problema. Lo que hemos visto en bachiller, en preuniversidad, así. Si el exponente de la e es imaginario puro, tenemos la parte real y la parte imaginaria y genial, sería el caso este. Coseno y seno, pues una coseno normal y un seno normal. Y en el caso de que lo mezcle, sería, tenemos que atender a la parte real de ese exponente, que sería esta, ver cómo va a afectar a la otra parte, si va a ser atenuador o amortiguador, o si va a aumentarlo
y a hacer más grande el efecto. Igualmente podemos sacar la parte real y la imaginaria por la relación de Euler y lo pintamos en función, ya te digo, si esa parte real del exponente es mayor que 0, pues la onda va a crecer, y si la parte es más pequeña, pues se amortigua. Venga, los tres casos que los tengáis claros. Bueno, pues ya solo me queda repasar un poco las cosas matemáticas de Euler y esas relaciones para que las tengáis más rápido cuando salen y os apuntéis esto en un post-it y lo vayáis teniendo a mano porque van a aparecer en todos los ejercicios y poco más. Así, y hablaros un poquito de las transformadas. Bueno, vamos con las relaciones matemáticas importantes, que es la relación de Euler. Digamos que si E elevado a jx, fijaros que ahí tengo un exponente que es imaginario puro. Bueno, pues ya sabéis que vamos a tener una parte real que sería coseno por x más la parte imaginaria j seno por x. Si aquí hay un 1 delante, pues esto multiplica por 1 y por 1. Si hay un 2, pues por 2. ¿Vale? En este caso, como lo hago muy genérico, es como por 1. Lo quito. De esta forma se puede deducir que si tenemos, voy a hacer un dibujo para que nos ayude a lo mejor a situarnos, la parte real se puede poner normalmente en el eje X, la parte imaginaria en el Y. Imaginaros que aquí hay 45 grados, que sería como pi cuartos en radianes, y esto de radio vale 1. Imaginaros que ese es el vector A, y el vector A es igual a 1 más 1j, porque aquí llega un 1 y aquí es otro 1. Esto también lo podemos escribir como el módulo de A, que vaya a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada, en este caso sería raíz cuadrada de 2, con el fasor de pi cuartos. Ya sabéis que cuando el fasor le damos en radianes no hace falta poner radianes, pero si fuera 45 sí que hay que poner un circulito pequeño de grados. Bueno, pues esto también lo podemos representar como la raíz de 2 por e elevado a j pi cuartos. Y como yo he dicho, según la relación de Euler de arriba, que esto tiene una parte real e imaginaria, puedo poner raíz de 2 por la parte real, que sería coseno de pi cuartos más j por el seno de pi cuartos. Casualmente, coseno de pi cuartos es 1 partido de la raíz de 2, seno de pi cuartos es 1 partido de la raíz de 2, y si hacéis la operación con esa raíz de 2 que hay delante, pues volvemos a tener el 1 más 1j, que es lo que habíamos dicho antes, ¿vale? Así pues espero que con esto, que es lo que hemos deducido antes, pues consigáis tener más soltura, y que muchas veces, pues si a lo mejor nos viene mejor usar una expresión como esta cuando aparece 1 más 1j o tal, a veces la pongo yo directamente o vuestro profesor, pero no viene mal hacer todo el proceso por una vez. Debido a esto, si yo escribo j como e elevado a pi medios por j, ya sabríais de dónde viene, ¿no? Porque 1j vendría a ser como 1 fasor pi medios, sería como 1 fasor 90 grados, ¿no? Este vector, por ejemplo, le voy a llamar b, y si yo le pinto en este gráfico de real imaginario, a este vector que yo llamo b le voy a pintar aquí. Bueno, pues yo ya estoy escribiendo 1j como elevado a pi medios j, que si hacéis de aquí esta expresión y ponéis coseno de pi medios más seno de pi medios, os vais a dar cuenta cómo todo esto es 1 y os vais a dar cuenta que todo esto es 0, de tal modo que solo va a sobrevivir
la j, que es lo que hemos dicho al principio. Por eso muchas veces j lo podemos escribir perfectamente como e elevado a pi medios j. Bueno, y ya la última relación que os pongo sería 2 coseno de teta igual a e j teta más e elevado a menos j teta, porque yo hice un par de ejercicios y me salió, y bueno, creo que es importante que lo tengáis. Esta no la voy a desarrollar, no sé muy bien si sería fácil o difícil el desarrollo, pero bueno, con que tengáis muy clara la anterior es importante. Bueno, y vamos a hablar del concepto de convolución. Y la convolución es una operación matemática que vamos a hacer entre dos señales. Pueden ser señales discretas o señales continuas. Se representa por un símbolo que es este. Este no va a ser el por típico, es el por de convolución. Vamos a tener como una señal ht y otra señal xt, y vamos a tener una señal del resultado. Y la convolución en esta operación matemática va a decir cómo se van a ver afectadas dos funciones cuando una se desplaza sobre la otra. Cómo se ven afectadas esas dos funciones. Esta simboliza la entrada al sistema. Esta función simboliza el cambio que va a hacer el sistema, la función del sistema, y esta sería la señal de salida. Entonces, ¿cómo se va a ver afectada esa entrada cuando pase por ese sistema y veamos la salida? Y ese cambio que le va a ocurrir a la entrada en función de la h, que además esta operación es conmutativa, ht por x, h convolución x es igual que x convolución h, pues va a estar muy relacionada con el área de cada una de esas dos funciones. Por eso la convolución se puede hacer, si es sencilla, de manera gráfica. Tú dibujas el área de una de las funciones, luego le haces una serie de cambios respecto al área de las otras y ves ese área común. Entonces ese área común sería la función resultado de la convolución. Ya estáis viendo que cuando hablamos de áreas, si lo quieres hacer matemáticamente, pues lo que nos va a tocar es la integral de convolución. Esa integral de convolución nos va a dar un poco de dolor de cabeza, sobre todo andar calculando los límites, pero vamos a empezar haciendo cosas fáciles y luego más complejas. Entonces se va a representar con una integral. ¿Qué pasa? Que a veces esto puede que se complique bastante y hay un atajo. ¿No sería genial esa operación matemática convolución, ese por raro de la convolución? Lo podemos convertir en un por normal y hacer la multiplicación de esas dos señales. Eso va a ocurrir cuando hago un cambio de variable. Entonces vamos a empezar hablando ya de las transformadas. Una transformada van a ser cambios que vamos a hacer en las variables para obtener unas funciones escritas de una manera pues un poco más sencilla. Cuando yo hago concretamente la transformada de Laplace, yo estoy escribiendo, si hago la transformada de Laplace de la función h, voy a hacer h en función de s. Hago la transformada de Laplace de la función x. X, la nomenclatura es ponerlo con mayúscula cuando hago la transformada de Laplace, por eso lo he borrado. X en función de s. Y el resultado sería y en función de s. Cuando yo hago ese cambio de variable de la t a la s por la hoja de las transformadas, hago esas transformadas y hago una multiplicación normal, pues obtengo en la variable de Laplace, que es la variable de la s, la salida. Obtengo una salida de una manera mucho más fácil, pero previamente hay que hacer una transformada. También la transformada de Laplace, a lo mejor lo habéis usado en otra asignatura, es muy útil porque unas ecuaciones diferenciales muy complejas, cuando tú haces la transformada de Laplace, se te quedan en polinomios. Y entonces, pues eso hace que sea más sencillo resolver un polinomio que una ecuación diferencial. Pero previamente hay que hacer la transformada de Laplace y luego hay que hacer la antitransformada y pasar esta is a la y en función del tiempo, y así ya tienes el resultado de la convolución. Para eso sirve la transformada de Laplace, o al menos es lo que vamos a usar. Otra sería la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, si nosotros tenemos una función en el tiempo, al hacer unos cambios a través de unas tablas y unas normas que hay, pasamos la f a la variable de la frecuencia, por lo que la transformada de Fourier me va a servir para ver cómo se reparte
la energía de una señal en función de la frecuencia. Esto, por ejemplo, es muy útil y es muy fácil de entender cuando hablamos de la voz. Vamos a ver cómo se reparte la voz en función de la frecuencia. Si mi voz trata de, pues no sé, de 70 a 300 hercios, no sé si me lo estoy inventando porque no recuerdo muy bien la voz humana qué frecuencias tiene, pues la mayor parte de mi energía se concentrará pues en las frecuencias medias. Si tengo algún gallo, pues serían las frecuencias más bajas o en las más altas, lo vamos viendo. Entonces, cuando tú ves cómo se concentra tu voz en función de la frecuencia, puedes hacer un filtrado y quitarte esos graves, esos agudos que no te gustan y limpiarlos. Y luego la devuelves al tiempo y ya tienes tu voz más bonita con ese efecto de autotunes que muchos cantantes ya hoy en día abusan mucho de ese efecto, pero es debido a la transformada de Fourier y a ver el estudio de la voz en función de la frecuencia. La transformada Z, también tenéis transformada, bueno, lo escribo, transformada Z, hace lo mismo que la de la Fourier, pero para valores discretos. Entonces ya tienes una función en función de valores discretos, pues la pasas a la transformada, a la variable z, a la variable de la transformada z, y ves cómo se reparte en función de la frecuencia. Y ya lo último de lo que voy a hablar es el desarrollo en series de Fourier, que eso sirve para ver cualquier señal periódica como suma de senos y cosenos, que va a ser más sencillo pues trabajar con una suma de senos y cosenos que con otro tipo de señales periódicas. Bueno, en este repaso hemos visto para qué van a servir las transformadas generales, hemos visto algunas expresiones, relaciones matemáticas de Euler que nos van a venir muy bien, hemos visto señales importantes. Recordad esto de la E, por favor, que creo que cuando está a un número real, la E cuando está a un número ATJ, que es diferente a cuando es ATJ más A por T, que ese AT va a hacer que esa señal sinusoidal o cosenoidal se haga cada vez más pequeña o cada vez más grande. Bueno, pues con todo esto yo creo que tenéis un punto de vista general de la asignatura. Espero que estéis animados. Quedamos en otro vídeo y mucho ánimo con todo.